discúlpenme, pero esta era una entrevista que yo tenía pendiente de toda mi vida. Finalmente lo hemos conseguido. Quiero contarles que A Escala Humana es una expo que aún está abierta para el público en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, hasta el 22 de julio. Es la expo de un hombre clave del arte chileno de los últimos 50 años. Ha expuesto en Chile, ha expuesto en el extranjero, ha puesto su nombre, su firma en España, Estados Unidos, mural en Barcelona, dirige un proyecto que está pintando una iglesia en Nápoles. Estábamos conversando de eso fuera de micrófono. Especial y esencialmente un muralista, pero también un pintor y un grabador. Su nombre, Alejandro Mono González. Mono, qué honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Acércate, para mí, digamos. Acércate a tu micrófono para que la gente te escuche. Muchas gracias. Oye, Mono, bueno, punto uno, bienvenido y cuéntame detalles de esta exposición A Escala Humana. Tú dijiste en entrevistas, mira, esto no es una retrospectiva. No. ¿Cómo lo definirías, lo que se está exponiendo en el MAC? Hay como 2 o 3 imágenes o afiches o proyectos viejos, digo viejos del 70, como para que la gente compare. Pero casi toda la producción son de estos últimos 5 años. Perfecto. Yo estoy en un proyecto que hablo de la tercera edad del mono. O sea, como que estoy cerrando un ciclo. La tercera edad del mono. Para agarrar vuelo para adelante. Entonces, por ejemplo, desde la pandemia, por ejemplo, está todas las silografías que la hice en Italia, que las traje para acá, están las maquetas o están las matrices de los tacos, que es lo íntimo, la silografía. Lo público tiene que ver con los carteles, con los afiches. Entonces, es como entrar a recorrer el taller. Entonces está la calle, están las obras que se venden en el Persa, por ejemplo, en lugares públicos baratos. En tu taller. Exacto. Y la silografía es lo íntimo. Lo íntimo significa que la pandemia me encerraba en el dormitorio con las herramientas y había una prensa en un subterráneo abajo, en el lugar donde yo vivía, y arreglamos el taller y convertimos en imprimir los grabados. Además me tocó hacer clases allá. O sea, me fue bien con la pandemia, digo yo, porque me fue muy creativo. Y eso es lo interesante. O sea, lo interesante es que de los problemas o de las dificultades siempre hay uno como se vuelve a levantar. Exacto. Yo en ese sentido surgen oportunidades. Oh, sí, claro. Ver las oportunidades y trabajarlas. O sea, ser creativo. Y eso es lo interesante porque en el fondo la exposición es ahí. Ese diálogo de lo íntimo, de esa fuerza que viene de ahí y con lo público, el diálogo. Hay unas fotografías que andan dando vuelta respecto de una obra que entiendo estuvo, no sé si perdida, abandonada. El asunto es que terminó en una suerte de basurero. Exacto. Y fue rescatada. Sí. Y entiendo es una obra homenaje a Víctor Jara. Exacto. Hay una obra ahí, hay 2, digamos, que fueron rescatadas de la quiebra de la Universidad de Arcis. ¿Ya? Que en el fondo yo las había pasado ahí. Y estaban tapando una ventana y otras estaban botadas en un baño. Esa con onda. hongos, con todas las cosas. Fueron restauradas. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Cuando ya se cierra la universidad, el último recorrido de la universidad abierta, los muchachos fueron a recoger obras, sus cosas, sus materiales de arte, y encontraron estas obras. Y estaban filmadas, y las tomaron y se las llevaron al Museo de Arte Contemporáneo. Mira. Y en el Museo de Arte Contemporáneo me llamaron a mí, yo no tenía idea, y como que volvió. Es muy interesante el recorrido. Es que en la calle pasan estos cambios por los terremotos, los tsunamis, o el abandono, o la caída de los muros, pero acá imagínense el recorrido, y ahora se han restaurado y les firmamos y fueron donadas al patrimonio de la Universidad de Chile, del Museo de Arte Contemporáneo. Esa otra obra y un mural itinerante que está en tela pintado. Itinerante porque se va a desprender este mural y vamos a empezar a recorrer con ese mural. Un mural que tiene 2 paños de 11 metros por 4 metros de alto. O sea, es pintado en una tela con textura. Es muy interesante porque es medio loco, ¿eh? Un mural itinerante, un muro itinerante. Exacto. Sí, porque lo podemos colgar en cualquier parte. Ahora, eso tiene que ver mucho también con los telones de teatro que a mí me tocaba un tiempo vivir pintando en el Teatro Municipal. Entonces, por lo tanto, también hay como una suma de experiencias en los recorridos que hemos tenido. ¿Pintaste el Municipal, Mono? Fui años, hasta el 92 más o menos, que me echaron. ¿Y por qué bueno, esto se acabó? Sí, bueno. ¿Por qué te echaron? No, bueno, porque hace ruchas de piso, son típicas de Chile, pero es interesante y agradezco que me haya sucedido porque eso me hizo recorrer el mundo. O sea, hay ciertas decisiones que a veces el ser humano no quiere tomar, pero al final estas cosas te abren camino.
que no lo había visto, y empecé a viajar. He Mira. recorrido muchos O países. sea, tú dices que saliste obligadamente de tu zona de confort. Exacto, de buen sueldo, de buen trabajo, etcétera, etcétera, a las dificultades. Pero agradezco que haya sucedido porque eso me permitió al tiro ya empezar a viajar. Estoy hablando un premio Altazor, por ejemplo, el 2011, por ejemplo. Trabajo de talleres en poblaciones. O sea, empezar a... Siempre uno, no me gusta la palabra reinventarse, pero sí me gusta cómo uno se enriquece Claro. con las dificultades. Claro. Esa es una de las cosas que uno ha aprendido, digamos, especialmente en Chile, que cambia de un lado para otro. Es que estamos como inestables de repente y que la gente se deprime, se siente derrotada. Yo todo lo contrario, o sea, como que agarro más fuerza. Y por eso que a veces agradezco esas dificultades. Me han Oye. pasado con las separaciones también. ¿Te fijas que uno Tú dices en lo personal. Claro, o sea, uno tiene que seguir adelante. Y eso tiene que aprovecharlo como una especie de nutrirse para la creación. No soy masoquista, no ando buscando las dificultades, pero resulta que uno tiene que saberlas enfrentar. Claro. Dicen que el hombre crea en crisis y que lo que no te mata Yo te hace más siempre, fuerte. Por ejemplo, me pasó con la pandemia. O sea, todo esto, hay un muro grande, largo, como con 24 xilografías que la hice en Italia en la pandemia. Pero que además me tocó hacer clases en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, donde me permitieron hacer clases. Y yo lo que más curioso estaba, porque allá es muy académico. Es una academia de 1700 y tanto. O sea, tienen una tradición muy académica de lo que es el grabado o el arte. Y yo lo desinhibí porque al final hasta terminamos poniendo camisetas, subiéndolo en la calle. En plena pandemia, en los momentos en que de repente se abrían estos espacios de recreo Claro. entre los encierros. Claro, entre cuarentena y cuarentena. Claro. Y tú dices que tú llegaste allá con una mirada más rupturista. Más que rupturista, desenfadado, digo yo. No somos tan como los centroamericanos, nosotros somos muy tímidos. Pero no sé qué pasa, que de repente uno agarra fuerza. Y fue muy interesante porque hasta mí, de hecho, cuando terminamos, el director de la academia dijo, mira, aquí se unió la academia con los latinoamericanos. Y yo pensaba que era muy chileno. O sea, entonces, uno vive con esa timidez de provinciano también, ¿me entiendes? Pero me tocó durante la pandemia pintar varios murales en Nápoles. ¿Por qué? Porque habían unos que pagaban y otros que sobraba pintura. Entonces yo ofrecía al muro ya. Y en ese ofrecimiento de muro nos hicimos amigos de una fundación que se llama San Gennaro. Y ella nos ofreció una iglesia para que pintáramos de 1850 y tanto. ¡Wow! Por el interior. No es fácil. E incluso es difícil las canchiles por lo patrimonial. Claro. Ahora, pero esa era una iglesia con una tradición muy fuerte. Era la iglesia que acogía a las prostitutas de Nápoles en 1800 y tanto. Y después se fue transformando y se llamó la iglesia de la mendicidad, donde llegan los mendigos, a donde le dan alimentos en la calle. Wow, es un lugar la misma población. Muy cargado. Ahora, entonces es muy fuerte porque además estamos en un barrio que se llama Sanita, que es pobre, que es más pobre que el otro barrio que es Campía, que está en el plano, en la parte de abajo. Pero además dentro de esa pobreza existe este otro que se llama La Cristalina, el barrio de La Cristalina, y dentro de otro barrio más pequeño, que es más pobre. Y en ese lugar más pobre es donde llegan los mendigos. Esa iglesia, que estuvo abandonada 30, 40 años, nosotros la estamos repintando, resignificando y se está transformando en un centro social, cultural. Es eso lo interesante. Oye, estamos conversando con Alejandro Mono González, artista visual y muralista. Mono, ¿cuándo partiste en el muralismo? ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cómo te encuentras con el muralismo? ¿Es algo casual? ¿Lo buscaste toda tu vida? No. ¿Tiene que ver con tu herencia familiar? No, ninguna. Yo vengo del campo, de hijos de obreros de tercer año básico, mi padre. Mi madre era modista en esa época que se hacían los vestidos, las modistas que producían el segundo ingreso. Una familia de 8 hermanos. O sea, una situación pobre, digamos, pero le gustaban, a mi padre le gustaban los libros, etc. Entonces, me tocó, cuando pequeño, hacer unos cuadernos que gané un concurso. Ya. Y con ese concurso el premio era venir a recorrer una semana a Valparaíso y una semana a Santiago. La primera vez que salía de provincia, un cabro chico de 8 hermanos, dormir solo en un hotel. ¡Wow! Comer unos platos de comida. Ya para mí fue abrir el mundo. Es impresionante porque me marcó, en el sentido que hoy día he viajado a muchos países y siempre me siento ese provinciano que está saliendo, ¿me entiendes?, de esos lugares. Porque siempre uno está descubriendo. Eso es muy interesante, es sorprenderse e ir descubriendo cada lugar. ¿Y qué obra hiciste aquella vez que ganaste? Siendo tan chico. Era un cuaderno para colorear Ya. y escribir composición. Yo recuerdo, mira, lo que es interesante, el profesor de... ¿Tú creaste un cuaderno No. para colorear? Entregaban un cuaderno con dibujos, Ya. pero habían otras partes en blanco que tenía que dibujar y otras partes que uno tenía que escribir composiciones, etc. Y el profesor, mi profesor de básica,
Me sentó en su escritorio y me hacía, se me cayeron los mocos cuando estaba resfriado. Los limpiaba, se me dio vuelta el tintero encima de los ojos. O sea, lo que te quiero decir es cómo los profesores de esos docentes eran con tanta vocación que yo siempre, bueno, ya murió hace muchos años, entonces cuando después ya estaba en Santiago y pasaba a visitarlo, de agradecimiento a este profesor de básica. Mira, porque vio talento ahí. En ese tiempo. Evidentemente vio tu talento. Ahora, eso hubo una oportunidad de la Escuela de Arte, de la Escuela de Experimental Educación Artística en Santiago, y me trajeron y me di el examen de admisión. Quedé, pero no podía quedarme porque ya no habían cupo. Y al final yo preferí quedarme porque había cupos más bajos. Entonces yo dije, prefiero repetir, que me bajen, pero me quedo. Excelente. Seguimos al aire en 13S Radio. Hoy día conversamos con Alejandro Mono González, muralista, artista visual, un crack, un hombre fundamental del arte chileno de las últimas 5 décadas. Aún exposición abierta titulada A Escala Humana en el MAC hasta el próximo 22 de julio. Así que aún hay tiempo para ver varias obras, principalmente de los últimos años, pero hay cosas también más antiguas, como nos explicaba Mono González acá en Creadores. Oye, Mono, hiciste mural con la Mon Laferte. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte porque empezamos a conversar con los expresos políticos, con el colectivo, digamos, la corporación de expresos políticos, y se dio una especie de terapia en que empezábamos a conversar y nunca paraban de conversar porque empezaban a aflorar recuerdos y cosas. Yo recuerdo que las primeras conversaciones, el Amón me decía, al otro día me decía, oye, llegué a puro llorar al hotel. Wow. Bueno, ya también. Incluso, de hecho, yo me callaba mucho porque no me atrevía ni a hablar porque era muy emocionante. Lo emocionante era pensar que después de 50 años, por producto de este mural que queríamos pintar, queríamos hacer el boceto, pensar qué cosas poner, eso, la gente empezó a hablar. Como que no parábamos nunca. De hecho... Todo esto ocurre en el Estadio Nacional, paréntesis. Exacto. No, y las reuniones en el Estadio Nacional con los presos. Y empezaron a llegar presos que nunca habían llegado. Que nunca habían vuelto al estadio en ese contexto. Exacto. Y dentro de lo cual nos costó hacer el boceto. Lo empezamos a hacer con ellos y ellos también nos ayudaron a colorear las cosas y los dibujos los fuimos haciendo ahí en forma directa. Mira. Después de la suma de las cosas. Y armamos como una especie de relato, una cosa así. Lo interesante de eso es los colores. Ahora, lo interesante, por lo menos para mí, más viejo, 76 años, comparado con una muchacha de 30, 35 años, nacida como en el 80 y tanto, o sea, que no vivieron la experiencia que nosotros vivimos. Entonces, era como llegar a otro segmento de la población. Pero además, como yo le decía a la Mon, le decía, mira, a lo mejor algún día vas a hacer canciones de esto, o sea, te va a inspirar estas cosas. ¿Cómo nos vamos a nutrir? A mí me nutre también. Entonces, o sea, ese diálogo generacional. Eso es lo que me pareció interesante. Y además, costó vencer un poco, al final lo logramos también un poco, porque todavía es que hay una especie de resentimiento de los presos políticos de muchas cosas prometidas y no cumplidas. Entonces, de sitios de la memoria, cosas por el estilo. Pero este mural ahora es parte del recorrido. Y lo hicimos con Teatro Amil, y lo interesante de eso es que es una iconografía que ahora de la cual nosotros queremos extraer algunas de esas imágenes y imprimir un afiche por los 50 años de la Mon. ¿Ya? Oye, mira qué bonito. ¿Y qué te pasa con la Mon Laferte en el sentido de que conocemos su trabajo en el muralismo? Sí. Fue noticia en su minuto y tiene mucho talento, pero sabemos que lo de ella es otro rubro del arte. Yeah. Ella llena teatro, llena estadios. ¿Qué te pasa con ese rollo, digamos? A mí yo no tengo rollo, todo lo contrario, sino que todo lo contrario. A mí me gustaba mucho porque yo ya habíamos tenido contacto, porque había un proyecto anterior a eso que hicimos en Gómez Carreño, donde ella vivía, o tiene su casa, donde ella se crió, en donde arregló su departamento y quiere pintar la población. Entonces todavía estamos en pañales con ese proyecto de ir a pintar la población. Ah, ustedes ya armaron una dupleta. No, la teníamos armado 1 o 2 años antes. Mira. Entonces, y hasta que hicimos... Ahora, el sueño que tenemos acá no era pintar el muro, es pintar la torre de agua. Ahora se está haciendo por la Comisión de Mesio Antunes unas intervenciones que son los ciclos, digamos, el recorrido, porque los presos los sacaban y a esta torre de agua los llevaban donde los torturaban. Entonces, pero esa torre de agua tiene 20 metros de altura y se ve de todos lados. Y yo soy porfiado, o sea, queremos seguir conversando, de algún día la tenemos que pintar. Porque ese es un lugar que ha marcado. O sea, desde ahí empieza... Ahora, es muy interesante, hay algo que aprendí. Uno de los proyectos que se está interviniendo está Raúl Zurita. Y él hablaba y fundamentaba esa intervención como las grietas sociales.
o las grietas del dolor, o las grietas de los abismos, de esas circunstancias que, cómo se pueden construir los puentes, o sea, es tan difícil, o sea, como esas grietas sociales. Entonces, a mí me parecía interesante, o sea, fíjate todo lo que vamos aprendiendo día a día de las cosas. Mono González, en un país que sabemos hoy está crispado, dividido, polarizado, la discusión política siempre muy, muy potente, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con la conmemoración de los 50 años del golpe? Es lo que estamos conversando del Estadio Nacional, por ejemplo. O sea, hay una terapia que este país no ha cerrado. Y que a veces yo pienso, y soy un convencido, que el arte de alguna manera ayuda a esa terapia. Es como trabajo de psiquiatría con respecto a lo que converso mucho con Alberto Larraín, por ejemplo, que trabaja mucho en la cosa de la psiquiatría, en la Fundación Procultura. Entonces, creo que el arte puede hacer eso, desinhibir, unir, explayarse. Lo de Lamón fue eso. O sea, al final fue súper emocionante el ver cómo después hubo una romería en torno al mural. Claro, claro. Un mural lleno de colores que no está... Hay dolor, se ve ahí, pero está lleno de color. O sea, hay cómo tratar el dolor también, no digo con alegría, sino que también, ¿cómo se llama? Con optimismo, con esperanza. Esa es la palabra. Estamos conversando hasta ahora con el muralista chileno Mono González. Mono, yo quiero saber en los poquitos minutos que nos quedan en este periplo internacional que hace, porque me has dicho que en pocos minutos tienes viajes programados hasta el mes de diciembre. ¿Cómo opera tu trabajo internacional? ¿Cómo es la logística? ¿Cómo funcionan esos protocolos? ¿Trabajas solos? ¿Trabajas en equipo? Por lo general en equipo, pero por lo general con invitaciones, pues como programación. Estamos por los 50 años. Por ejemplo, voy a Portugal, a Lisboa, justamente a un conversatorio. Más que a pintar, llevo imágenes, llevo afiches que hemos estado haciendo por los 50 años. Y a Nápoles voy a terminar de pintar la iglesia. A Madrid es una exposición. A México, Guadalajara, vamos a la Universidad de Guadalajara, donde hizo un discurso de Allende de la Juventud. Mira. Y en el fondo allí pusieron a disposición dentro de la universidad 11 muros. Yo elegí el que menos eligen, que es un pasillo donde se llega a los ascensorios, cerrado, un pasillo. ¿Y por qué escogiste ese? Porque quiero que se produzca un callejón de memoria. Mira. Que tenga que ver con un paredón. Me imagino pasar por el medio de todos los soldados que lo van pegándole a uno, que lo llevan hacia un lugar, hacia un destino incierto. O sea, en el fondo voy a hacer una especie de instalación con pintura en ese lugar. Un poco lo que dice en el MAC, en la entrada, que tiene que estar en oscuro, que también es un paredón de las caras. Una encerrona. Sí. Entonces, en el fondo, ahora, también en México se vive con esto de los narcos, con todas estas cosas, los secuestros. Claro. O sea, hay una incertidumbre en el ser humano cuando usted dice, por ejemplo, con respecto a la polarización política. También tiene que ver con lo incierto, con esas inseguridades, con los miedos que aún están acumulados. O sea, entonces, por lo tanto, hay que aflorar esas cosas. Entonces, también eso, cuando existen las dudas y los miedos, los temores, el encierro o el arrinconamiento del ser humano. Entonces, en el fondo, el arte creo que de alguna manera ayuda a explayarse. Mono González, siempre tu nombre suena, ¿no? En torno al Premio Nacional de Artes Plásticas. Tú ya declaraste que no es un tema que te interese, pero ¿qué significaría para ti ganar ese premio? No le tengo ningún apego a esa cosa. Soy muy amigo de varios premios, Raúl Zurita, Guillermo Núñez, como la parte C. Y a veces veo que están en las mismas dificultades de su obra, su reconocimiento. O sea, en las mismas dificultades. Entonces, por lo tanto, no es... Ahora, lo único que podría significar, y sería lo interesante, que el origen, lo mío, que viene de la calle, sería a través de esto un reconocimiento a un arte y a una cultura popular de la calle, claro, que es parte del patrimonio. O sea, que a través de uno puedan resignificar o reconocer eso. El resto no es... Ahora, no hablemos de plata, de cosas por el estilo, porque estamos en otra. Yo creo que tengo que seguir trabajando y trabajando y trabajando, porque los artistas no se jubilan, los trabajadores del arte no se jubilan. O sea, ya tengo 76 años, he estado pintando un mural por semana, casi, y grande. Entonces, y ahora vamos a terminar de pintar una iglesia. ¿Un mural por semana? Sí. Estuve, por ejemplo, en la semana anterior en O'Higgins, en la Universidad de O'Higgins. Estoy terminando en el Persa. Anteriormente había estado en Chaitén, en Porvenir. ¡Qué locura! En Cuya, en Arica. Apenas terminamos de la exposición en marzo. Entonces, abril y mayo, o sea, se había hecho 4, 5, 6 murales. O sea, desde Arica viajé a Punta Arenas, a Porvenir. O sea, recorrí casi Chile. Entonces, no estoy preocupado. Ahora, lo que sí estoy preocupado es que hoy día fui a hacerme todo un chequeo médico. Me dijeron que estaba súper sano. Bien, Mono, qué buena noticia. O sea, tenemos mono... Espero. Tenemos mono sí, para sí, muchos años más. Sí. Hay que ser porfiado.
Hay que ser no porfiado. rendirse. Oye, despedimos nuestra entrega de hoy. Agradecemos la sintonía de nuestros amigos. Que lleguen bien a casa. Esta conversación con Alejandro Mono González queda en nuestras redes para poder viralizarlas y seguirla compartiendo. Mono, mucha suerte en este próximo viaje a Italia. Te vas a Nápoles el próximo fin de semana, el próximo lunes. Y nada, un placer, un honor haberte tenido con nosotros. Invitados al MAC hasta el 22 de julio, la exposición A Escala Humana. Muchas gracias a ustedes. Dale, Mono. Chao, chao. Gracias.